Bueno, vamos a dar comienzo a una nueva unidad, que es la unidad que contiene el concepto de derivadas. Para eso vamos a empezar primero por interpretar geométricamente qué es la derivada. Y después la vamos a definir y después finalmente vamos a aplicar reglas y propiedades de las derivadas. Pero por ahora vamos a definir el concepto geométrico. Partamos de una función f de x cualquiera, ¿sí? Definida en un intervalo que va entre a y b. Sobre la recta vamos a trazar una recta secante. Una recta secante que pasa por los puntos P sub 1 y P sub 2, ¿sí? Fíjense que los puntos P sub 1 y P sub 2 tienen coordenadas x1 y 1 y x2 y 2. Yo puedo, si ustedes ven, imaginarme que acá hay un triángulo, ¿sí? Entonces podría calcular la pendiente de esta recta, suponiendo que esto fuera un triángulo, lo hago directamente como delta de y sobre delta de x. Ese delta de y no es otra cosa que y2 menos y1, y ese delta de x no es otra cosa que x2 menos x1. A partir de ahí puedo perfectamente calcular la pendiente de la recta secante como delta de y sobre delta de x. Ya conocemos la expresión y2 menos y1 sobre x2 menos x1. También podemos, en vez de usar y2 y 1, vamos a usar f de x2 y f de x1. Y aparte, vamos a reemplazar que x2, ¿sí? Que es este, no es otra cosa que x1 más el delta de x, ¿sí? Esta expresión x2, si yo lo voy a reemplazar acá, y lo voy a reemplazar también acá. Si reemplazo el x2 acá, fíjense que me va a quedar x1 más delta de x menos x1, me queda directamente delta de x. Ustedes lo pueden hacer. Básicamente, este x2 que estaba acá es lo que reemplacé acá, y lo reemplacé también ahí para que me dé delta de x. Y esta es la definición de la recta secante en términos de la función y de x. Hasta ahí vamos perfecto, ¿sí? Esto no es la derivada. Sin embargo, vamos a considerar ahora esta misma función y esta misma recta secante, pero vamos a ir trazando otra recta secante, haciendo que cada vez delta de y sea más chico, ¿sí? O sea, vamos a ir eligiendo puntos cada vez más cercano a P sub 1. Por lo tanto, delta de x se va a hacer más chico. Tomo otro punto, por ejemplo, acá tengo otro, y la recta secante pasa por estos dos puntos, delta de x cada vez más chico. Voy a tomar el último, porque después ya no puedo seguir trazando. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que la recta secante, cuando delta de x tienda a 0, va a pasar a ser una recta tangente, de secante a tangente. Y esa es justamente la definición de la derivada. La derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente en un punto. Y se la define como el límite cuando delta de x tiende a 0 de esta parte que es la que habíamos definido como pendiente de la secante. Es decir, la recta tangente, la pendiente de la recta tangente es la pendiente de la recta secante cuando delta de x tiende a 0. Se define así y se denota así. Diferencial de y sobre diferencial de x. Esto quiere decir, haga la derivada de y con respecto a x. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense que en este caso estamos usando el concepto de derivada como pendiente de la recta tangente y la definición es un límite. Entonces vamos a aplicar esta definición a otras funciones y veamos cómo se calcula. Supongamos que tengamos esta recta. La recta 3x menos 2. Es una recta de ordenar al origen menos 2 y pendiente 3. Bueno, quiero aplicar la definición de derivada para calcular su derivada. Entonces tengo que construir f de x más delta de x. Ya sabemos por funciones compuestas que si yo tengo x más delta de x, lo único que tengo que hacer donde diga x, tengo que poner x más delta de x. Y ahí construyo eso. A partir de ahí aplico la definición. La definición es la que dijimos recién. Es este límite, así que vamos a reemplazar este valor que está, esta expresión que está acá y esta expresión que está acá y la vamos a simplificar. Reemplazamos ambas expresiones. Bueno, ahora vamos a distribuir este 3, vamos a distribuir este menos, ¿sí? Y lo que nos va a quedar es 3x más 3 delta de x menos 2 menos 3x, menos con menos se va a hacer más 2 sobre delta de x. Ahí vamos a simplificar todo lo que se pueda simplificar, los 3x, los 2, y finalmente nos va a quedar 3 delta de x sobre delta de x
sigue siendo una indeterminación, la vamos a salvar, la vamos a simplificar y finalmente nos queda que el resultado es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de esta función, de esta recta, es 3 y vale 3 en todo momento, y eso es correcto porque justamente esta recta de ordenada al origen menos 2 y pendiente 3, todo el tiempo tiene una pendiente que vale 3. Entonces, ya sea una recta secante, sea una recta tangente, cualquier recta que quiera trazar sobre esa función, la pendiente va a ser 3. Pero no pasa lo mismo con otras funciones. Veamos otra función. Supongamos que tenemos la función x cuadrado. Lo siguiente que hay que hacer es crear f de x más delta de x, que va a ser x más delta de x todo al cuadrado. Ustedes lo que tienen que hacer es desarrollar ese binomio, ¿sí? O sea, reemplazar en la definición. Venimos en la definición, ponemos primero esta menos la función sobre delta de x. Esto que está acá es un binomio, hay que desarrollar ese binomio, ¿sí? Primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x cuadrado. Vamos a simplificar lo que se pueda, en este caso los x cuadrados. Y todavía nos sigue quedando la indeterminación porque nos va a quedar 0 sobre 0, pero yo arriba puedo sacar el delta de x de factor común. Normalmente en las derivadas siempre lo que va a pasar es que van a poder sacar en alguna parte, después que simplificaron algunas cosas, van a poder sacar el delta de x de factor común. Entonces lo voy a sacar de factor común al delta de x. Y ahora sí, acá lo único que hice es dejar limpio una vez que saqué los x cuadrados. Saqué el delta de x de factor común, lo simplifico, desapareció la indeterminación y el resultado es 2x. ¿Sí? Cuando delta de x tiende a 0 me queda 2x. Fíjense que 2x quiere decir que la derivada varía según dónde sea el punto. Y de hecho eso es real, porque si yo tengo la función x cuadrado, que es esta, si yo quiero cuánto vale la pendiente de la recta tangente en x igual a 0 y la trazo, ¿sí? Me va a quedar que la pendiente vale 0, porque justamente ahí abajo es un mínimo, la pendiente vale 0. Pero si yo quiero cuánto vale la pendiente en 2, ¿sí? Acá está el 2, y la trazo, me va a quedar una recta que tiene otra pendiente. De hecho, fíjense, si yo reemplazo el 2 acá, es una recta que tiene pendiente 4. Y si la trazo en el menos 2, voy a tener esta otra recta, ¿sí? Que va a tener pendiente menos 4. ¿Qué me está diciendo esto? Que la derivada es una función que va cambiando en el punto, ¿sí? De acuerdo al punto en que lo esté tomando, voy a tener distinto valor de derivada. Y vamos a tomar un último ejemplo, como para que después ustedes lo apliquen a otras funciones. Voy a tomar la función raíz de x, ¿sí? Para que veamos las otras artilugios que usamos para poder resolver estos límites. Y queremos calcular la derivada, entonces tenemos que construir f de x más delta de x, me va a quedar la raíz de x más delta de x, lo voy a reemplazar en la definición. Cuando lo reemplazo en la definición me quedan las raíces arriba. Nosotros ya sabemos que si tenemos raíces lo que hay que hacer es racionalizar. Entonces vamos a racionalizar numerador y denominador multiplicando por el conjugado. Entonces nos va a quedar de este modo. La parte de arriba es una diferencia de cuadrado que si resolvemos, tarea para ustedes, si resolvemos esta diferencia de cuadrado me va a quedar x más delta de x menos x. Las x obviamente se van a ir y ya vamos a ver que vamos a poder sacar obviamente el delta de x, lo vamos a poder simplificar, ¿sí? Y entonces lo que nos va a quedar es 1 sobre el denominador. Cuando delta de x valga 0, me va a quedar raíz de x más raíz de x, o sea que me va a quedar 2 raíz de x en el denominador, ¿sí? Y vamos a ver después, cuando veamos las propiedades de las derivadas, que cuando tenemos raíces es mucho mejor dejar expresado las x como una potencia. Entonces, en este caso nosotros lo escribiríamos como 1/2 x a la menos 1/2. Es decir, usar las propiedades de la potenciación y de la radicación para escribir siempre el x como una potencia. Bien, les voy a dejar un par de ejercicios para que apliquen este límite y calculen algunas derivadas y después seguimos con las propiedades.